Vaya. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy. Venimos desde Alpharetta, Georgia, donde pronto abriremos un nuevo campus y escucharán más sobre eso. Pero quería venir debido a los signos de los tiempos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Siento la urgencia y la necesidad de instruir sobre el cuerpo de Cristo todo lo que pueda, con cualquier influencia que tenga. La importancia de estar con la nación de Israel y apoyarla. Quiero decir algo importante ahora mismo. Cuando una iglesia, una nación o una familia decide bendecir a la nación de Israel, hay absolutamente una bendición sobrenatural que vendrá sobre esa iglesia, esa nación o esa familia o individuo que tome la decisión de bendecir lo que Dios ha bendecido. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas las familias de la tierra. El faraón de Egipto, en los tiempos de José, extendió este concepto de bendecir a Israel. Permítanme mostrarles por qué. No sé si él sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero él entendió el principio de que cuando se bendice lo que Dios ha bendecido, una bendición vendrá sobre ti. La Biblia dice, José y el pueblo judío recibieron del faraón la tierra más próspera de Egipto, llamada Gosén. Era la parte más fértil y fructífera de Egipto, y solo había una razón para que un rey faraón pagano hiciera eso. Fue porque José había interpretado el sueño y le había dicho al rey de Egipto que se avecinaba una hambruna y le había dicho cómo superarla. No solo superarla, sino prosperar. No solo sobrevivir, sino prosperar en una época de desastre económico. Y estaba tan agradecido porque José le dijo que almacenara maíz durante 7 años y entonces consiguió que la gente vendiera sus bienes inmuebles y se los diera al rey de Egipto. Y se convirtió en el hombre más rico del planeta Tierra con el ejército más poderoso y Egipto tenía la economía más fuerte del planeta. Esto ni siquiera es discutible, son hechos históricos. Debido a una nación. Debido a eso, este hombre sintió, este faraón dijo, voy a bendecirte a ti, José, y a tu descendencia, que finalmente se convertiría en la nación de Israel. Egipto se hizo tan poderoso porque los dirigentes de esa nación bendijeron al pueblo judío. Dios, ayúdanos a tener un liderazgo en Washington, D.C. y en cada nación que nunca dé la espalda a la nación de Israel. Cuando José y María huyeron de Herodes, cuando estaba matando a todos los recién nacidos, ¿te acuerdas de José y María? Ahora estoy hablando de otro José. José, el padrastro de Jesús, y María, la Virgen. Huyeron a alguna parte, huyeron a Egipto. ¿Por qué? Porque sabían que había alguien que favorecería al Mesías, al niño judío que llevaban en su vientre. Cuando José y esa familia de 70 huyeron, la familia de 70 creció y se multiplicó en Egipto durante 430 años. Escúchame bien, Egipto fue el útero de Israel. Mientras el faraón bendecía a Israel, Egipto era bendecido. Era el ejército más poderoso, era la nación más rica, tenía un éxito increíble en todos los sentidos. Pero el texto dice en el Génesis, después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, el cual dijo a su pueblo, maldeciré a esa gente. Están creciendo demasiado rápido, se están volviendo demasiados numerosos. Voy a eliminarlos, voy a detenerlos. Incluso dijo a las siervas, cuando asistan a las mujeres hebreas a dar a luz, y vean en la silla de parto que es un niño, mátenlo. Comenzó a maldecir al pueblo judío, esclavizó al pueblo judío.
Les hizo la vida imposible. Si no escuchas nada más, si me estás viendo, donde sea que me estés viendo, te estoy diciendo el secreto para una vida bendecida y el favor de Dios. Lo que le hagas al pueblo judío, Dios te lo hará a ti. Lo que le hagas a la nación de Israel, Dios te lo hará a ti. El faraón ahogó a los hijos de los judíos en el río Nilo. Así que Dios ahogó al ejército egipcio y al faraón en el Mar Rojo. El dictador más poderoso del mundo fue arrastrado con sus carruajes y su ejército, y el colapso económico ocurrió cuando el faraón decidió, el liderazgo de una nación decidió maldecir a Israel. Y nunca se han recuperado de eso todavía. Dios ama a los egipcios, nosotros amamos a los egipcios, no me refiero a las personas, todos somos iguales a los ojos de Dios. Estoy hablando de principios espirituales que necesitas entender, y la mayoría de las veces es el liderazgo malvado el que hace sufrir al pueblo, ya sea en Haití o donde sea. Si hay algo que he visto cuando la gente está sufriendo es el liderazgo demoníaco, malvado, al igual que lo estamos viendo en el Medio Oriente, en este momento con el pueblo palestino. Jamás son malvados, demoníacos, de inspiración demoníaca, terroristas, y el pueblo sufre por ello. Tienes que bendecir a Israel. Quiero que entiendas que, debido a que el faraón persiguió a Israel y al pueblo judío, Dios envió 10 plagas y aniquiló la economía. La riqueza y el poder militar de Egipto desaparecieron de la noche a la mañana. Lo mismo ocurrió con el imperio babilónico. Nabucodonosor era poderoso e invadió Israel y aniquiló la nación de Israel. Tomó 10,000 jóvenes que eran los más brillantes y los más agudos, los llevó de vuelta a Babilonia, utilizó sus talentos y dones para construir su propia nación. Y Dios lo vio y Dios dijo, voy a acabar con él, y el imperio babilónico desapareció. Lo mismo le ocurrió al imperio romano. Crucificaron a la semilla, Jesús, y esa nación desapareció. Lo mismo ocurrió con los nazis. El imperio nazi, Hitler, decidió maldecir lo que Dios había bendecido, y Dios dijo, bendeciré a los que te bendigan, Israel, pero si quieres meterlos en los campos de concentración, si quieres meter a los judíos y asesinar a 6 millones de ellos, entonces maldeciré a los que maldigan a Israel. Cuidado con lo que dices en las redes sociales. Cuidado con lo que dices, porque todo el mundo se deja llevar. Conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, vive según las Escrituras más que según lo que es popular o lo que es de última moda. El pueblo judío nos ha dado la palabra de Dios. El pueblo judío nos ha dado a los patriarcas. En Romanos capítulo 11, bajo el Nuevo Testamento, dice esto, está advirtiendo a los cristianos, no te jactes contra las demás ramas. Porque la raíz del cristianismo viene del judaísmo. Y dijo, no lleguen a un punto, cuerpo de Cristo, en el que penséis que Israel está solo. Y esto es más o menos teología en muchos púlpitos. No son más que nada, son solo otra tierra y son solo otro pueblo. Él dijo, escuchen Romanos, el apóstol Pablo lo pone brillantemente. Él dice, no te jactes contra las demás ramas. Pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustentas la raíz, sino la raíz a ti. Tú no puedes tener cristianismo sin judaísmo y no debes actuar como si no... Sé que todo está en Cristo. No hay mejor predicador sobre el nombre de Jesús y lo que siento acerca de quién es Jesús. Pero también sé que no puedo maldecir las raíces solo porque he sido la rama injertada que está produciendo fruto en este momento. Y luego sigue y dice en Juan capítulo 4 versículo 22, Jesús dijo, porque la salvación procede de los judíos. ¿Cómo es posible que alabemos a los judíos del pasado, Abraham, Isaac y Jacob, y maldigamos a los judíos del presente? Es la misma cepa, es el mismo linaje.
Ignoramos a los judíos que están vivos y nos ponemos a escribir canciones. Dios, estoy rezando al Dios de Abraham. Amigos, estoy tratando de hacerles entender, no se puede ser cristiano y no entender todo este libro entero. Cuando Jesús vuelva, no volverá a la ciudad de Nueva York. Él no va a regresar a Washington, D.C. Estoy hablando de... No estoy hablando del rapto, eso sucede y luego está el segundo regreso, donde Él regresará físicamente. No va a regresar a Londres, Inglaterra, no va a volver a Sydney, Australia. Volverá a esas viejas colinas rocosas del Monte de los Olivos y aterrizará allí y establecerá su reino en Jerusalén, Israel. Cuando lees el Antiguo Testamento, es la voluntad de Dios oculta, pero cuando lees el Nuevo Testamento es la voluntad de Dios revelada. José y Jesús tienen la misma raíz hebrea. José del Antiguo Testamento es lo mismo en hebreo que Jesús del Nuevo Testamento. Es la palabra José significa Salvador. José salvó al mundo del hambre. Jesús salvó al mundo del pecado y de Satanás. José era el hijo predilecto de su padre, por eso le hizo una túnica de muchos colores. Jesús era el unigénito de su padre. José fue rechazado por sus propios hermanos, lo arrojaron a un pozo. Jesús quiso enseñar a los suyos y los suyos no le recibieron. A José lo dieron por muerto en el pozo. Y a Jesús lo arrojaron a una tumba y lo dieron por muerto. Pero José fue levantado del pozo y puesto en el palacio a la derecha del faraón, el hombre más poderoso del mundo. Y Jesús fue levantado de la tumba y puesto a la diestra del Padre con un nombre que le ha sido dado sobre todo nombre. Y luego, cuando entiendas el capítulo 12 de Zacarías, en el versículo 10 entenderás que cuando José se reveló a sus hermanos, fue un gran momento. ¿Cómo hicieron sus hermanos? José, ¿recuerdas la historia de José? Recordarás cómo sus hermanos le hicieron tanto mal y él se va a Egipto y acaba teniendo las llaves del maíz y es poderoso. ¿Cómo llegó hasta donde estaba? Y la Biblia dice, y al ver José a sus hermanos los reconoció, pero simuló serles extraño. Vestía ropas egipcias, tenía la cultura egipcia por todas partes, se parecía a un egipcio y a sus propios hermanos porque estoy seguro de que había cambiado a lo largo de 20 años o los que fueran, 13 años tal vez, pero había cambiado y ni siquiera lo reconocieron, probablemente no llegaron a acercarse tanto a él, y cuando lo vieron, ni siquiera lo reconocieron. Pero fue en la tercera visita, vinieron una vez, 2 veces, y luego volvieron en la tercera visita, y en la tercera visita, José fue detrás de la cortina y se quebró y lloró y se quitó el disfraz y les mostró quién era. Y empezaron a llorar. Bueno, eso te debe bendecir. Ha habido 3 ocasiones en las que Dios ha permitido que Israel sea visitado. Josué los llevó a la tierra prometida. La primera vez, Ciro dijo, el rey de Babilonia, vuelve. Después de 70 años, vuelve y reconstruye los muros de Jerusalén y el templo y todo lo que quieras hacer. Después de 70 años, es la segunda visita. Y lo que quiero que entiendas es que hay una tercera visita, y creo que comenzó en 1948. Creo que cuando la nación de Israel
estaba tan dispersa por todo el mundo, esto está en Ezequiel 36, era una profecía de que serían dispersados, el pueblo judío sería dispersado por todo el mundo. Y luego viene en la profecía aún más clara en Ezequiel 37, porque en ese momento Ezequiel ve un valle de huesos secos, ve una nación tan diezmada que parece que es un ejército y los huesos, los huesos por todo el valle. Y la Biblia dice que le hicieron una pregunta. Oh, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Podría esta nación volver a la vida? Están tan dispersos. ¿A qué viene eso? La Segunda Guerra Mundial, Hitler. Después del Holocausto, ellos fueron esparcidos por todo el mundo, pero algo en los corazones. Y a propósito, esto está en Ezequiel 36. Dios dijo, yo los pondré en sus corazones y ellos querrán empezar a regresar a la tierra. Ellos querrán empezar a regresar a la nación. Pero no existía Israel. ¿Cómo iban a hacerlo? Isaías 66. ¿Podrán hacer un país en un solo día? Las Naciones Unidas votaron al respecto y dijeron, denle su propia tierra a esta pobre y lamentable gente, parece un valle de huesos secos. Dudo que lo logren, dudo que lo logren. Están tan dispersos, tan destrozados, tan demacrados, tan destruidos. Han estado en los campos de concentración, han perdido toda su riqueza, no tienen nada. Probablemente no lo logren, pero dales la tierra. Era la tercera visita. Pero quiero decirte, cuando Dios comenzó a resucitar a Israel, y esto es tan importante, especialmente cuando ves las noticias de hoy, es por eso que esta guerra que está pasando que ves, deberían leer Ezequiel 37, porque cuando los profetas vieron la tercera y última vez que Dios levantaría a la nación, Él no los levantó como víctimas golpeadas. Los levantó y dijo, el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, un ejército grande, un extremo. Esa fue la descripción que dio. En otras palabras, ese montón de gente que ha sido brutalizada y puesta en esclavitud egipcia y puesta en esclavitud babilónica y que deberían haber sido aniquilados y Hitler trató de aniquilarlos, todo el mundo los odió y sigue ocurriendo incluso ahora. Porque el anticristo es anticristo y antisemita. Y si eres parte de ese espíritu, probablemente serás antibiblia y anticristiano. ¿Quién está del lado del Señor? Él dijo, vi un ejército grande en extremo. Creo que más vale que los que odian a Israel se den cuenta de que ya no son un grupo de víctimas. Todo el mundo, ¿sabes? Leí esta historia ayer de 10 chicas israelíes y tenían una foto de ellas. 10 chicas en el ejército israelí, porque tienen que servir a los 18 años. La mayoría tenían 18, 19 o 20 años. Ellas mataron a 100. Eran solo 12. Mataron a 100 terroristas de Hamás que intentaban cortar la cabeza de bebés y violar mujeres. Estas mujeres, poderoso ejército, vamos alguien, di, un ejército en extremo, un ejército grande. Quiero decir, si las mujeres pueden luchar también. 12 contra 100 y mataron a 100 y les dispararon y fueron heridas, pero ninguna murió. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y con esto concluyo. Viene un día, de acuerdo con Zacarías 12 en el versículo 10, después de la tercera visita, que es cuando, y es interesante, antes de que se reveló a los judíos, a sus hermanos, al pueblo judío, Mesías, mostrándose, la Biblia dice que despidió a los egipcios. Él dijo, váyanse, gentiles, váyanse. Ese es un cuadro en el Antiguo Testamento, justo antes de que el avivamiento golpee a la nación de Israel y ellos vean a Jesús por quien realmente es, porque ahora mismo Él está disfrazado para ellos. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y cuando lo vean,
tengo que terminar esa parte. Una vez que, justo antes que esto suceda, habrá una desaparición de la iglesia cristiana. ¿Me estás oyendo? Eso se llama el arrebatamiento, el rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahora escucha lo que va a suceder inmediatamente después. El anticristo entrará en escena durante 3 años y medio. El caos, la Biblia lo llama la gran tribulación, la economía se derrumbará. Él va a establecer una economía mundial. No serás capaz de comprar o vender, de acuerdo con el Apocalipsis 14. Sin la marca de la bestia 666, no tenían todo este material informático y todo eso cuando se escribió esto, y solía escuchar a los viejos predicadores predicar sobre esto y yo pensaba, eso es una locura. Ahora, después del COVID, están en las grandes ciudades. Estaba en Washington, D.C., no pude comer porque no me había vacunado. Tuve que enseñarles mi tarjeta para que me atendieran. Les dije, tengo hambre, acabo de bajar de un avión. Me dijeron, perdona. ¿Tienes la tarjeta? Lo mismo sucede en Los Ángeles y en todas partes. Y fue una prueba. No estoy en contra ni a favor, simplemente este es mi cuerpo. Tú haz lo que quieras con tu cuerpo, yo haré lo que quiera con el mío. No digo que esté bien o mal, algunos de mi familia la tienen, otros no. Solo te digo que la conclusión es esta, lo estamos viendo, una moneda mundial, un gobierno mundial. Incluso Estados Unidos se ve cada vez más disminuido como superpotencia. ¿Ves estas lealtades en una religión mundial? Arrodíllate o te cortaremos la cabeza. Inclina la rodilla y acepta la marca de la bestia, o no podrás comprar ni vender, según el Apocalipsis. Entonces, ¿qué va a pasar con esos judíos 3 años y medio en esa situación? Y ya ven el antisemitismo levantando ahora la cabeza, multiplicándose masivamente, y serán el pueblo más odiado de la tierra, y Dios atraerá a todas las naciones para que vengan a destruir a Israel. Y en ese momento, Zacarías 12, versículo 10, mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. ¿Por qué? Porque verán las cicatrices en su cuerpo y sabrán que él, Jesús, es el Mesías. Bueno, nuestro tiempo se ha ido. Pero sé que estás viendo este programa hoy por un propósito divino. No tienes que estar aquí durante todo eso. 1 de cada 30 versos en el Nuevo Testamento está diciendo, Él viene, prepárate. Es un reflejo directo o una profecía sobre la venida del Mesías. 1 de cada 30. Imagina que vas de viaje. Y cada 30 millas ves una señal, digamos un viaje de 1000 millas, y cada 30 millas ves una señal que dice, ya viene, ya viene, ya viene. Deberías tomar nota. Si lees el Nuevo Testamento, no se trata solo de ir al cielo algún día. Viene otra vez. ¿Estás preparado? Haz esta oración conmigo. Ora por tu familia. Piensa en las personas con las que tienes influencia. ¿Estás dando testimonio? ¿Sientes la necesidad de contárselos a los demás? ¿Están preparados? ¿Es tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre? Es hora de prepararse para el pronto regreso de Jesucristo. Haz esta oración. Señor Jesús, te doy mi vida. Me rindo ante ti. Creo que tu sangre era la sangre perfecta. Era sangre inocente, era sangre sin pecado. Me lava, me limpia, me cubre a mí y a mi familia. Y solo pido tu sangre sobre mí y mi familia. Ayúdanos a lavarnos en ella y ser vencedores a través de ella, por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Este programa ha sido patrocinado por amigos y asociados de Jensen Franklin Media Ministries.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza de Jensen Franklin y le agradecemos su continuo apoyo a este ministerio. Sus oraciones y apoyo financiero hacen posible estos programas. Para más información sobre este mensaje y otros recursos del ministerio, visítenos en línea en jensenfranklin.tv. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones y transmisiones en vivo. No dejes de compartir este video con un amigo. Nunca se sabe cómo se puede enviar la palabra de Dios justo cuando alguien necesita oírla. Y puedes usar tu influencia social para el bien, para la gloria de Dios. Gracias de nuevo, compártelo con un amigo y agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.